Bueno, comenzamos con los diseños factoriales codificados. Son aquellos diseños en los que ustedes van a encontrar un número entero, por ejemplo el 2 o 3, elevados a un valor específicamente, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de diseños cuando tenemos dos factores o tenemos tres factores. Vamos viendo. Entonces, en este caso, los codificados, vamos a poner aquí, hace referencia a que no vamos a tener niveles claros en los factores, no niveles claros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo voy a colocar un factor de temperatura, yo no tengo, por ejemplo, un valor de 200 o un valor de 250 o un valor de 300. ¿Qué es lo que tengo en su lugar? Bueno, yo tendría un valor, por ejemplo, de estos tres, el más bajo sería los 200, se le considera como un valor codificado de -1. El más alto, el codificado de 1, y el de intermedio, el codificado con 0. Entonces es la manera en que estos diseños factoriales funcionan. Entonces vamos viendo aquí. Por ejemplo, en este que es de dos factores, tenemos la combinación, tenemos A, tenemos B y tenemos AB. Aparece aquí un valor, entre paréntesis, que es 1. Ese valor implica, es como una especie de ajuste. Para que el diseño sea cuadrado, generalmente tenemos que tener números divisibles entre 2. Entonces tenemos el factor 1, el A, el factor B, la interacción, seríamos tres tratamientos. Entonces nos falta una para que sea cuadrado. Entonces generalmente a ese se le aplica siempre, se va a analizar con niveles máximos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, ignoremos, de aquí para acá lo vamos a ignorar ahorita. Y nada, vamos a enfocarnos en estos tres. En un factorial codificado, ustedes van a empezar siempre su primer experimento con el nivel de A bajo, nivel y nivel B bajo. ¿Ok? Vamos a hacer otra línea acá. La segunda interacción, bueno, la segunda corrida, va a ser nivel A alto, nivel B bajo. La tercera, nivel A bajo, nivel B alto. Y finalmente la última corrida va a ser con nivel de A alto y nivel de B alto. ¿Qué significa? Pues podrían ser, por ejemplo, los valores estos de temperatura. Entonces, las interacciones se logran al multiplicar estos dos. Por ejemplo, menos por menos nos da más por menos menos, menos por más menos y más por más. Entonces con eso obtendríamos nosotros los valores de los signos, que es importante esta parte, los signos que nosotros vamos a manejar en nuestro análisis. Y en el caso de los tres factores, vamos viendo que serían de esta manera. La primera corrida se corre con todos los niveles bajos y así sucesivamente, ¿no? Esto es desde el punto de vista del diseño de experimentos. Obviamente, cuando ustedes van a hacer la corrida o el experimento como tal, aleatorio. Entonces, ustedes necesitan estos, por ejemplo, primero ocurrirían el 5 y después a lo mejor el 8, luego el 3 y luego el 7. Pero al momento de analizarlos, ustedes los tienen que analizar de esta manera. Ahora, por ejemplo, el cálculo aquí, por ejemplo, aquí podemos ver A, B, C. Nosotros nos faltaría calcular cómo sería el signo de AB, el signo de AC, el signo de BC y el signo total ABC. Si ustedes cuentan, tenemos tres columnas, estos otros cuatro serían 7 y nos falta una para que sean las 8. Entonces aquí tenemos este valor que es como el valor de apoyo, ¿no? Entonces vamos a ver unas fórmulas con las cuales nosotros vamos a calcular lo que se llama contraste. El contraste se calcula para cualquier valor de factor principal, para cualquier tipo de interacción binaria y para la interacción ternaria o la interacción que ustedes requieran, ¿no? El contraste es una fórmula muy sencilla. Se calcula sumando todos los valores de la respuesta en el nivel alto y a eso le voy a restar todos los valores de la respuesta en su nivel bajo. Entonces es importante aquí nada más vamos a ponerle que esto es respuesta y este es el alto
y este es el nivel bajo. Ahora, ¿qué otra fórmula nueva vamos a tener? Los efectos del factor, de la interacción binaria, de la interacción ternaria o de la última interacción, ¿no? Esto se logra multiplicando 1 sobre 4 veces el número de réplicas por el contraste. Donde aquí n es el número de réplicas y es importante. Aquí, por ejemplo, solamente tenemos los niveles de los factores, es esa parte aquí no tenemos como tal un dato. Por ejemplo, en esta otra tabla que tenemos acá abajo, tampoco tenemos nosotros un resultado, una variable de respuesta. Después del lado de las etiquetas, estos ceros representan solamente, por ejemplo, ese nivel que es el bajo, en este caso es 1 para el alto, etcétera, etcétera, ¿no? Minitab, ok, es importante esa parte. Minitab considera, si ustedes van a trabajar dos factores, o sea, perdón, dos niveles, los que va a considerar va a ser menos 1 y 1. Eso es importante. Si ustedes van a trabajar tres niveles, entonces sí considera menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. Esta tabla se hace con otro software. Entonces, si ustedes analizan un diseño factorial codificado 2 a la k, este 2 implica los niveles que tienen los factores. Y cuando es con tres factores, entonces sigue el k, por ejemplo, se convierte en 2 cuando son dos factores y se convierte en 3 cuando son tres factores. Pero el 2 aquí lo que está representando es los niveles, no los factores. Eso es importante. Entonces, este de acá es en niveles. Y continuamos. No sé si recuerdan de la segunda unidad, el primer ejercicio que se hizo con un análisis de ANOVA fue acerca de un grabado en semiconductores. Entonces estamos retomando esa parte. Si recuerdan, en aquel ejercicio estaba fijo la cantidad de gas que se suministraba, el tipo de gas, perdón, y el tamaño de brecha. Lo único que cambiaba era la potencia. En este caso, nosotros tenemos aquí ya un ajuste un poco diferente. Vamos a poner aquí la potencia, que son 275 y 325, que son esos valores. Entonces, esto es el diseño de experimentos ya terminado. Si se fijan, no viene, por ejemplo, el factor A, por ejemplo, 0.8, o aquí 1.2, en el factor B no dice 125 y acá 200, simplemente vienen los números. Luego tenemos la variable de respuesta, que es el grabado, tenemos la réplica 1 y la réplica 2. 550 fue el grabado cuando se ocurrió todo este experimento, y cuando se volvió a correr dio 604. El total, o la suma de estos dos, son 1154, que le corresponderían a nuestro valor ya de 1, ¿no? Entre paréntesis. Y así tenemos todas las corridas hasta llegar a la corrida número 8. Entonces, lo que les comentaba, como son tres factores, nosotros necesitamos que sea totalmente cuadrado esa parte. Ok. Luego vamos a ver que se suman todas las réplicas. En este caso tenemos dos réplicas, tenemos dos niveles para los factores, así que podríamos considerar que esto es un diseño cuadrado. Lo que no tenemos aún aquí es cómo serían los signos de las interacciones. Entonces vamos a colocar, vamos a hacer aquí, o bueno, sí, de este lado. Entonces tenemos, aquí sería la interacción, la AB, la AC, la BC y la AC, ¿no? Todas estas. Ok, entonces vamos a colocarlo así: AB, AC, BC y ABC. Ok, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación de los signos. Aquí decimos todo eso está en el nivel bajo,
Y es lo que vamos a hacer. Sería el signo A por el signo B. Entonces aquí sería el signo A por el signo C. El signo B por el signo C. Y finalmente el signo A por B por C. Jalamos todos los valores. Y aquí tenemos ya nuestra tabla, ¿no? Con todos los valores de los signos. Ok. Ahora dice, tenemos las réplicas y el total. Vamos entonces a calcular estos nuevos valores que les comentaba anteriormente. Los contrastes nos van a ayudar a nosotros a calcular la suma de cuadrados. La suma de cuadrados va a ser muy sencilla cuando nosotros trabajamos los valores codificados. Pero antes, sin perder de vista la tabla de dos niveles, ¿no? Nosotros tenemos el factor A, que tiene dos niveles. El factor B tiene dos niveles. C tiene dos niveles. Y finalmente, la cantidad de réplicas son 2. Noten que todos, para que sea un 2 a la K, es necesario que todos los factores tengan la misma cantidad de niveles y que tengan la misma cantidad de réplicas. ¿Ok? Eso es importante. No importa que sean 4 factores, 5, pero tienen que tener 2 niveles nada más. Ok, entonces vamos a comenzar aquí con nuestros valores. Vamos a colocar aquí esta parte de acá y decimos valor, vamos a llamarle así nada más, y vamos a poner aquí contraste de la fórmula que teníamos anteriormente. Okay. Entonces este va a ser un coeficiente. ¿Qué significa esto del coeficiente? Bueno, la fórmula dice que era 1 entre 4 veces n, y n vale 2. Entonces este valor se va a mantener fijo, el punto 125. Lo vamos a usar nosotros para diferentes cálculos. Ok, entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. En la literatura y en Minitab probablemente van a encontrar el siguiente orden cuando se trabajan con los tratamientos. Primero empezamos con el primer factor, que sería A. Después se coloca el segundo factor, que sería B. Y uno diría, bueno, avanzamos con el tercer factor principal, que sería C. Aquí se considera que se tienen que agotar todas las posibilidades o todas las interacciones entre los factores que se manejan. En este caso, es AB el siguiente valor. Después de AB, luego sigue, ya no puedo obtener yo otro valor distinto entre estos dos. Ahora sí, avanzamos con el siguiente factor, que sería C. Y al incluir C, yo puedo tener las siguientes interacciones. A, primeramente con C. Y luego es, ya agoté todo A con C, entonces ahora es B con C. Y A, B, C. Si yo tuviera un cuarto factor, hasta que agoto todas estas posibilidades, entonces yo escribiré aquí el cuarto factor, que sería D, por ejemplo. Si se fijan, es el mismo seguimiento que tienen estos valores: A, B, C, C, BC y ABC. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros los contrastes? Bueno, entonces les decía que esto no es más que una simple suma. Nosotros vamos a sumar las variables de respuesta de los niveles más altos y le vamos a restar las variables de respuesta de los niveles más bajos. ¿Ok? Entonces, cuando A se encuentra bueno, vamos a buscar ahora A, los valores de A, donde está los valores, perdón, de las variables de respuesta, es decir, de esta columna, donde A es alto. Todos, si son 8 valores, tiene que haber 4 valores donde A es alto y 4 valores donde A es bajo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en la corrida 2, A es alto, en la 4 es alto
en la 6 es alto y en la 8 es alto. Entonces vamos a poner en la 2, 1319, más el valor de la 4, 1277, más el valor de la 6, 1617, más el valor de la 8, 1508. A eso le resto todos los valores de la variable de respuesta cuando A es baja, que sería el 1, el 3, el 5 y el 7. Y me da menos 813. Ese procedimiento lo vamos a repetir para todos los tratamientos o los elementos de la tabla de ANOVA. Entonces vamos a ver, B, en este caso son aquí. Entonces los positivos son este acá, el 3, el 4, el 6 y el 8. Y los negativos son el 1, el 2, el 6, no, ¿qué será? 4 y el 5. Y nos da 59. Ahora AB, donde AB es positiva. Entonces en el 1, en el 4, en el 5 y en el 8. Y es negativa en el 2, los que hacen falta, ¿no? En el 3, en el 6 y en el 7. Menos 199. Seguimos con C. Aquí C es los últimos 4, son los positivos, y los primeros son los negativos. 2449. Vamos con AC. AC tengo aquí, primero es positivo, el 3, el 6 y el 8. Y a eso le restamos los valores que quedan. Continuamos con BC. Los primeros dos son positivos y los últimos dos. Y los del centro son los negativos. Menos 17. Y ahora vamos con ABC. ABC, que es nuestra última columna, sería el primero. Sería el segundo, el tercero, el 5 y el 8. Y a esto le restamos los que hacen falta. Nos da 45. Ok, estos son los contrastes. Ahora vamos a calcular los efectos. Los efectos, si recuerdan del Minitab, nos dice más o menos la proporción de lo que afecta a un elemento en todo el experimento. Entonces, esto se logra nada más multiplicando el coeficiente que vimos en la fórmula por el contraste. Y vamos a fijar lo que sería el coeficiente. 101 es el 25 y jalamos todo y nos da esos valores. Perfecto. Ahora, esa es la parte que es sencilla respecto a los otros diseños factoriales que hemos estado trabajando. La suma de cuadrados es muy sencilla. La única que se calcula exactamente igual es la suma de cuadrados totales. La total, vamos a ver. A ver si recuerdan. El total era la suma de todos los elementos que tenemos en el sistema. Esos son los elementos al cuadrado. Entonces podríamos poner suma de cuadrados de todos estos. Y a eso le restamos nosotros el gran total. Que es, el gran total es sumar todos. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y lo dividíamos entre
el total de datos. El total de datos se obtiene de multiplicar todos los niveles por sus réplicas. Entonces sería A por B por C y por N. Y con esto cerramos el paréntesis. ¿Qué son? 531.000, ok. Ahora sí, suma de cuadrados. ¿Cómo se calcula este valor? Lo que vamos a hacer es tomar el valor del contraste y nosotros lo vamos a elevar al cuadrado entre 2 veces 8. Esa fórmula creo que no se las puse, pero vamos a ponerla por acá. Entonces, vamos a ver, la suma de cuadrados va a ser igual al contraste elevado al cuadrado entre 8 veces el número de réplicas. Esta va a ser nuestra fórmula para la suma de cuadrados, tanto de los valores elementales, de los factores únicos, de las interacciones binarias y de la interacción total. Ok, entonces en ese caso vamos a programar. Tenemos nosotros el contraste sería este valor de aquí, los 813 negativos, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 8 veces el número de réplicas, que sería este valor de acá. Y me da 41.310. ¿Ok? De aquí de la fórmula, el único valor que se va a mantener fijo sería el n. Entonces vamos a fijar ese dato. Y yo puedo jalar toda esta información como sigue. 126, el último valor. Y AB, 2475. Correcto. Entonces vamos a darle un poquito de formato. Y listo. Ok. Con la suma de cuadrados yo ya puedo calcular lo que sería la tabla de ANOVA. Eso no hay mucho problema. Supongamos que vamos a usar aquí abajito. Entonces vamos a poner nosotros ANOVA. Y vamos a poner factor. Colocaríamos abertura como el factor A. Colocamos flujo como el factor B. Y luego potencia como el factor C. Y ya colocamos simplemente las interacciones, ¿no? AB, AC, BC, ABC, error y el total. Ya que tenemos eso, hacemos nuestra columna de suma de cuadrados y traemos la información recién calculada. Entonces sería abertura aquí, tenemos el flujo acá, tenemos la potencia C, que sería esta de aquí, AB, AC, BC, el total, bueno, ABC, aquí, el total, y el error se calcula del total restándole todos los tratamientos anteriores. Y me da 18.020. Ok. Grados de libertad. En ese caso, nuestros grados de libertad se calculan, si recuerdan, de la cantidad de niveles que tiene cada uno de los factores. Entonces sería, para grado de libertad de A, es A-1,
para B sería B menos 1, para C sería C menos 1, y estas de acá, las interacciones se calculan multiplicando los grados de libertad de los elementos que ya se tienen, ¿no? Entonces sería A por B, sería A por C, B por C, sería A, vamos a ver aquí, ok, A por B por C, y aquí me equivoqué también, entonces sería B por C, B por C. Y el total sería la multiplicación de todos, de A por B por C por N menos 1. Entonces eso nos tiene que dar 15. Y el total, el error sería del total le restamos todos los grados de libertad anteriores. Muy bien. Media de cuadrados es dividir nada más la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Jalamos esta información hasta el error y colocamos la F0. F0 es dividir la media de cuadrados del elemento en cuestión entre la media de cuadrados del error. Como ese valor no va a cambiar, lo fijamos, 18, y aquí no ponemos nada, ¿no? Y nos falta la F crítica. F crítica, si ustedes revisan en la tabla de los valores, van a calcularla que es con 1 grado de libertad en el numerador, porque es el grado de libertad para todos igual, y 8 para el error, entonces te da 5.32. Y aquí comparamos, ¿no? Entonces decimos, la abertura es un factor importante porque la F0 es más grande que la F crítica. La potencia es muy importante. Y de las interacciones, la interacción de A también es sumamente importante para este proceso. Solamente estos dos factores principales y la interacción de A con C, que es la interacción de la abertura con la potencia, es significativa. Lo demás no lo es. Ahora, vamos a ver cómo haríamos esto en Minitab. En Minitab es un poquito distinto. Vean, para empezar la tabla que tenemos acá, tenemos que ajustarla a que tenga una tabla con las 4 columnas, los 3 factores y los valores de las réplicas o la respuesta. En ese caso, estas de aquí no las necesitamos en Minitab, solamente son los principales. La tabla les debe de quedar algo así. Por ejemplo, estos dos valores se consideran que son la réplica de la primera corrida, el 550 y luego los mismos elementos, el 604. Esta sería la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, séptima y la 8. Quiere decir que son 16 renglones. 16, ¿por qué? Porque son 8 renglones del arreglo principal y se replica 2 veces. Entonces 8 por 2 serían los 16. Y eso es lo que nosotros esta es la que nosotros vamos a introducir a Minitab para hacer el trabajo correspondiente. Ahora en esta parte de aquí de Minitab vemos los 3 factores, la variable de respuesta y lo que les comentaba. En el caso del grabado, el primer experimento corre con todos los factores de niveles bajos y yo escribo nuevamente ese experimento para colocar la réplica. En total tenemos 16 datos y serían la parte de los 8 renglones que teníamos en la tabla original en el Excel. Ahora, vamos a hacer los cálculos.
Aquí vamos a hacer un poquito distinto, vamos a usar una opción que anteriormente les había comentado para qué servía, pero nunca lo habíamos usado. Entonces nos vamos a diseño de experimentos, estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y le vamos a decir que analice el diseño factorial. Nos pide que Minitab no lo hizo, así que le decimos que está bien, que lo trabajemos. Y nos dice aquí los factores. Entonces en este caso seleccionamos los 3 factores y anteriormente nosotros nos íbamos al general completo del factorial. Aquí no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque este sí es un diseño cuadrado. Es de dos niveles factorial. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a dejar esta opción así y nos vamos a ir a bajos y altos. Y van a ver que se encuentra codificado, decía factor A, factor B, factor C, son numéricas, nivel bajo menos 1, nivel alto 1. Ya están programadas de esta manera. Si nos vamos a los diseños, nos dice, o sea, tenemos aquí, ¿no? Esta parte todo bien, no tenemos bloqueo, lo vamos como tal. Entonces nos vamos a ir a eso, a un factorial general de 2 a la K. Eso es lo que significa este primer renglón que nunca habíamos escogido. Le damos OK. Y ahora nos va a decir la respuesta que sería el grabado. Entonces vamos a ver los términos, las gráficas, y vamos a notar en este caso que las gráficas sí ahora aparece, no solamente aparece Pareto, sino aparece la normal y la mitad de la normal. Esto es porque es un diseño completo de 2 a la K. Vamos a seleccionar los 3 y vamos a decirle que nos dé los valores residuales y le damos a aceptar. Resultados, quiero la tabla de expansión y le damos correr. Entonces vamos analizando. Entonces el término constante, que es el 1 entre paréntesis, ese es el efecto constante. Luego comenzamos con los efectos, ¿no? A, B, que son los que calculamos, en nuestro caso, los coeficientes, y luego nos vamos a ir al análisis de varianza, a la ANOVA, porcentaje de contribución. Entonces vamos a analizar la suma de cuadrados, el valor F, que sería aquí el 18, el 166, 41, los valores que teníamos, ¿no? Y los valores P. Solamente el factor A, el factor C y la interacción A con C eran significativos. Ahora, esta parte de aquí, déjenme ver si puedo hacer un poquito de zoom. Esta parte de aquí, nosotros no la hemos utilizado tampoco. De hecho, el Minitab nunca nos haya arrojado la parte de estructura de los alias. Pero como es la primera vez que trabajamos un 2 a la K, un experimento cuadrado, ya nos está marcando eso. Más adelante vamos a ver qué es lo que significan los alias y cómo podemos nosotros, de un experimento muy grande, hacerlo físicamente con pocas repeticiones o pocos experimentos. Pero nada más para que tengan en cuenta esta parte de los alias. Ahora, estas son las gráficas que quería mostrarles. Estas son la gráfica normal de los efectos estandarizados y la mitad de la normal. Esta gráfica es un poquito más útil que la de Pareto porque les muestra toda esta línea de tendencia que es la normalidad. Todos aquellos puntos que se encuentren cerca de esta línea que se forma se consideran que no son significativos y aquellos dispersos son los significativos. Entonces aquí pueden ver que A, C y C son los efectos que afectan significativamente su variable de respuesta. Esa es la de los residuos, todo bien, y aquí tenemos la de Pareto, ¿no? Pero si ustedes tienen la oportunidad de trabajar una gráfica que les muestre quiénes son los elementos o los tratamientos importantes, generalmente se utiliza la mitad de la normal, esta gráfica de aquí. Y luego ya tenemos la dispersión, ¿no? Totalmente como antes. Ahora, vamos a notar algo. Vamos otra vez a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y van a ver que desde el principio me permite a mí graficar superficie de respuestas. Eso es porque el diseño es cuadrado. Entonces vamos a decir eso. Superficie de respuestas, la variable de respuesta es el grabado, y en el eje A
X, perdón, ponemos A, en el eje Y ponemos, era C, la que tenía significancia, y le damos OK. Y esa es la gráfica de superficie rasuradas. Si recordaron, cuando ustedes colocaban los diseños factoriales que no eran cuadrados y no estaban codificados, tenían que primero hacer el factorial, luego hacer un análisis de superficie de respuesta y toda una serie de cositas, ¿no? Entonces aquí ya le está dando la opción de hacerlo directamente. Vamos ahora a ver las gráficas de los efectos factoriales. Entonces vamos viendo. Y con eso ustedes obtienen los niveles en los que correrían su experimento, dependiendo de qué es lo que estén buscando lograr, ¿no? De los valores del grabado, la media anda por 775, más o menos. Y ahora sí, vamos a hacer otro caso, ¿no? A ver si me captan la parte de, voy a hacer solo expresiva, la parte de los signos. Ok, supongan que ustedes quieren correr un experimento, o sea, no han hecho nada y quieren montar un experimento. En ese caso, lo que se les recomienda es que utilicen la herramienta de Minitab para generar un experimento. Entonces vamos a poner aquí y otra vez 250. Ok. Entonces en ese caso, ustedes se van aquí, estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y nos vamos a esta parte, crear un diseño factorial. Ok. En la creación del diseño factorial, Minitab les permite que ustedes hagan todos los diseños que hemos visto, ¿no? El general, cuando ustedes tienen factores con niveles que no están cuadrados, o bien uno que acabamos de hacer ahorita. Entonces vamos a dejarlo así, en un factorial completo. Esta opción es para aquellos cuando tienen de 2 a 15 factores. Y luego tengo el número de factores, usted lo puede escoger aquí. Ya le puse 3. Y vamos viendo que los diseños que tenemos en el Minitab. En los diseños va a aparecerles una tabla con varios colores y números. No se van a asustar. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 factores y tienen, para que sea un experimento completo, ustedes requieren de 4 experimentos. Con 3 factores, ustedes requieren 8 experimentos. Con 4, ustedes requieren 16 experimentos. Esto es cuando están, son corridas con réplicas, ¿no? Y si se fijan, aquí aparecen unos números en rojo y en amarillo. Esos son fracciones del diseño de experimentos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros, por ejemplo, supongamos que queremos 8 factores, necesitamos 128 corridas. Entonces probablemente uno diga, bueno, no me conviene trabajar tantos factores, pero todos esos factores son importantes. Entonces lo que se puede hacer es hacer una fracción de este experimento. Bueno, vamos a dejarlo en 7. De ese experimento, en lugar de hacer 128 corridas, yo puedo minimizarlo total hasta hacerlo en 8. O tal vez 16 podrá ser un número que, ¿cómo se llama? Aceptable. Pero estos números son las cantidades que les permite, que les dice a ustedes cuántas veces puedo reducir yo el experimento. ¿Okay? Entonces, como estamos aquí, 3, serían 3, 8 experimentos. Entonces vamos viendo. Diseños. Y aquí me permite, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero un total, el número de réplicas por punto, a ustedes va a aparecer como 1, lo cambian a 2. Y luego le damos en factores, estamos viendo que todos los factores son menos 1, máximo 1, opciones, y es muy importante lo siguiente. Cuando ustedes van a proponer un diseño de experimentos, aquí hay una opción que se llama aleatorización de las corridas, o algo así va a decir en español. Y por default viene checado, viene con una palomita. Eso se lo dejan así cuando ustedes van a proponer su diseño. Porque entonces los elementos o los experimentos que les va a decir van a tener un orden aleatorio. Sin embargo, como nosotros ahorita en este momento tenemos ya los datos del experimento, porque ya se aleatorizó, yo lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque si no, voy a batallar yo para cargar la información. Ahorita vamos a entender esta parte.
Y luego en resultados, no necesito nada de esto, le damos OK. Y entonces, vamos viendo. Fíjense cómo está el asunto aquí. Esta información a nosotros nos las dio acá. ¿Sí se vieron? Entonces ese fue el 6, ok. Y si se fijan, empezamos menos 1, menos 1, menos 1. Ese es el nivel más bajo. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, pueden hacer eso y nada más le agregan una tercera columna aquí, una última columna con la respuesta. Vamos a, digamos, ¿no? Respuesta. Y aquí nada más colocarían los datos. ¿Qué datos? Estos de aquí. Pero abusados. Nosotros cargamos las réplicas de la siguiente manera. El valor de la corrida y se repite otra vez el valor de la corrida. Y Minitab no lo hizo así. Es el primer valor de la corrida y después cambia. Y en el 8, aquí termina la primera réplica y luego hace la segunda réplica acá. Entonces nada más para que vean estas partes. Lo pueden hacer de las dos maneras, solamente tendrían que poner, por ejemplo, el 550 iría aquí y el 604 va acá. Porque este valor y este valor son exactamente iguales, ¿no? Son las réplicas. ¿Qué pasa si ustedes les seleccionan la parte de aleatorización de las corridas? Por ejemplo, esta de aquí no va a ser la primera, podría estar acá y tal vez esta de aquí va a ser la primera. O sea, eso es lo que significa. Y entonces ustedes dicen, ah, ok, el primer experimento que tengo que hacer es con el nivel alto de A, alto de B y bajo de C. Y el siguiente puede ser este de aquí, y así sucesivamente. Eso es cuando ustedes no tienen absolutamente nada de su diseño, pero como ahorita estamos nosotros trabajando un ejercicio, pues nada más es cuidar esa parte de ahí. Y con eso ustedes tendrían, o sea, ya tendrían los elementos suficientes para hacer un factorial que sea codificado.